algunas veces lo que yo he visto y en las sesiones que he tenido con las clientas es que es como perdonar, es que dejar que gane la otra persona. Pero eso no es así, porque el ego quiere justicia, ¿sí? Y a la final, escuchar siempre al ego que nos está diciendo esas cosas, te invito a que pienses si es lo que realmente te da paz, porque el alma lo que quiere es paz. Y a la final de cuentas, mira, yo he trabajado con tantas personas en coaching uno a uno y cada vez que trabajamos en los objetivos, mira, al final de cuentas la gente quiere paz, quiere tranquilidad. Así Entonces, es. perdonar no es ceder poder, es recuperarlo, porque si esa persona cada vez que yo pienso en esa persona, es como la odio, lo odio, no quiero que le ve bien. ¿Quién tiene el poder? Lo tiene la otra persona. Ahora, cuando tú le mandas amor, cuando tú perdonas, cuando tú sueltas, el poder lo tienes tú. Conozco. Y Y estábamos hablando del perdón, justamente, sin saber que íbamos a hablar ahora del perdón también. Y una de ellas decía, yo pensaba que a fulano que me hizo tanto daño yo lo había perdonado. Pero lo volví a ver después de, no sé, 15 años y sentí una rabia que me di cuenta que no lo había terminado de perdonar. Entonces volví a hacer muchos ejercicios y tal para definitivamente soltarlo, porque puede tomar tiempo, Millani. No, ujú, no es algo, dependiendo, como decía, del hecho, puede tomar un tiempo en sí. resolverlo, ¿no? One, two, three, four. Explorar cómo el perdón, más que un acto hacia otros, es un regalo que nos damos a nosotras mismas. Es soltar lo que nos duele, lo que eso que nos afecta, pero para darle espacio a la paz, a la libertad, al bienestar emocional que es tan importante. El perdón no significa justificar, ¿no? Ni minimizar ni olvidar. Ojo, significa dejar de cargar eso que nos pesa, dejar, soltar, dejar ir. De eso vamos a hablar Valeria y yo, de el perdón. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios que tenemos para ti. Y si te gusta, nos encantaría saber de ti. Déjanos un review para saber qué estamos haciendo y qué podemos hacer mejor para ti. Yo voy a empezar, mi Vale. Bueno, hola, ¿cómo estás? Hola, Millani querida, qué lindo tema. Qué lindo tema. Justo hablábamos tras micrófonos que ayer estuve en una charla justo también sobre el perdón y qué increíble cómo vamos armando o escuchando o hablando de los temas que uno necesita trabajar. Así que me encanta. Me Lindo, lindo. Y yo tengo una pregunta para ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo. Internaliza lo que te voy a decir, pero ¿qué pasaría si el camino a esa paz que tanto estás buscando no comienza desde afuera, sino de adentro? Yo creo que muchas veces, mi Vale, tú y yo hemos hablado de esto, que nuestro éxito, nuestra calma, nuestra salud, todo depende de nosotros y depende de lo que pasa adentro. Hay un dicho que dice, tu, tu mundo externo es el reflejo de tu mundo interno. Ujú. ¿Y por qué digo esto? Porque lo hemos visto en nosotras mismas, que lo estábamos hablando antes, y en nuestras clientas, de que muchas mujeres vienen atrapadas con esas heridas del pasado, con las traiciones, con no me abandonaron, con el rechazo, no sé, me quitaron el trabajo, con las críticas, las humillaciones. Y aunque el tiempo pase, ¿verdad? El dolor algunas veces, si no lo trabajamos, no desaparece. Y la razón es porque no hemos sanado. Y este episodio, la verdad es que mi Vale y yo queríamos hacerlo como una invitación para mirar de frente al dolor, que yo sé que da miedo, y preguntarnos, o sea, ¿vale la pena seguir sufriendo? ¿Vale la pena seguir teniendo este dolor? Y hay un dato curioso que de la Universidad de Stanford que mostró que las personas que practican el perdón, que es el tema de lo que vamos a abordar hoy, reducen en un 27% los síntomas físicos de estrés y ansiedad crónica. O sea, el perdón no es una debilidad, es autocuidado personal. Y como este programa se llama Saludablemente Mujer, estamos buscando siempre cosas que nos hagan sanar. Por eso queríamos hablar del perdón. Entonces yo te quiero hacer una pregunta, mi Vale, a ver qué opinas, pero ¿qué es el perdón realmente? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, yo creo que el perdón es un tema que mueve mucho a las personas, ¿no? El perdonar o no perdonar y llevarlo dentro de tu corazón y de tu alma es un tema que puede realmente remover todas las estructuras de una persona, ¿no? Perdonar, creo yo, que no significa siempre reconciliarse, no es olvidar lo que te pasó, ni tampoco justificar aquello que dentro de tu criterio sea injustificable. Pero yo sí creo que perdonar es un acto profundamente personal, individual. Es decir, llega un momento en que después de cargar ese dolor, esa pena, eso que te afecta tanto, decir, ya no voy a permitir que esto, espacio en blanco, me controle. Y no se trata solo de liberar al otro y decir, bueno, te perdono, que te vaya bien, suerte, éxitos. No, se trata de liberarte a ti misma. O sea, de quitarte ese peso que no te hace bien y que te está impidiendo seguramente tal vez avanzar en la vida, ¿no? Hay un dato de la Asociación Americana de Psicología que confirma que el perdón, otorgar perdón, reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y puede mejorar el sueño hasta en un 30%. O sea, hay un componente fisiológico en el perdón que también puede ayudarnos a vivir vidas con mayor bienestar emocional y físico, ¿no? Así que en línea con esto, quisiera hacer un pequeño ejercicio para quienes nos están oyendo, escuchando, y pedirles que cierren brevemente los ojos y repitan en voz baja. No necesito que me pidan perdón para soltar. Elijo mi paz, aunque aún duela. Y repetirlo cada vez que venga ese sentimiento a tu mente, a tu corazón, y decirte que no necesitas que te pidan perdón para poder soltar, que tu paz, tu tranquilidad, tu bienestar es la primera opción, aunque el tema todavía te duele. Y será un proceso largo, ¿no? Será un proceso dependiendo de la magnitud del hecho. Será un tema largo que tome tiempo, no será de la noche a la mañana. Justamente el día de ayer estaba en una reunión con algunas mujeres que conozco y estábamos hablando del perdón, justamente, sin saber que íbamos a hablar ahora del perdón también. Y una de ellas decía, yo pensaba que a fulano que me hizo tanto daño yo lo había perdonado, pero lo volví a ver después de, no sé, 15 años y sentí una rabia que me di cuenta que no lo había terminado de perdonar. Entonces volví a hacer muchos ejercicios y tal para definitivamente soltarlo, porque puede tomar tiempo, Millani. No es algo, dependiendo, como decía, del hecho, puede tomar un tiempo en Sí. resolverlo, ¿no? O sea, yo lo que creo que es importante, mi vale, ese soltar y ese perdonar. Y no sé si lo quieres llamar perdonar, para mí tal vez es un Soltar. poco más soltar, ¿sí? Ujú, Porque exacto. cuando hay un dicho, mira, no sé si lo voy a decir bien, y si tú me estás escuchando y te lo sabes, mándanos en los comentarios de este episodio, pero es así como cuando no perdonas, es como si quisieras matar a la otra persona, pero tú te tomas el cianuro. Algo así. Sí. ¿Es así o no? ¿Es así el dicho? Es así, justamente Ok. en la reunión ayer decían eso. Es como que tú le quieras dar un veneno, ponerle el veneno en el café a la otra persona y al final te lo acabas tomando tú, tal cual. Claro, entonces cuando uno no suelta todas esas cosas, la estás viviendo tú. La otra persona puede estar muy feliz y no sé, si fue el jefe que te votó, ese ya contrató a otro y ya. Si fue el esposo que te dejó, ese ya se buscó a otra y ya. Y esas personas no están pensando en ti. Y recordemos que donde yo pongo el foco, ahí va la energía. Entonces, si yo todo el tiempo estoy pensando, mira, ese estúpido, ese CDM, esa persona, ya sabes qué dije, ¿no? Y tú que estás, y tú que estás escuchando también, pero no sé, yo nunca sé si podemos decir groserías aquí en este podcast. Pero la persona está muy feliz y uno es el que se está consumiendo por adentro, mi vale. Entonces, por eso creo que es tan importante para el bienestar emocional, para el bienestar mental, que trabajemos en perdonar. Ahora,
yo lo he visto mucho en amigos, en familia, que algunas veces cuesta perdonar. Y Sí. yo creo, mi vale, que algunas veces la mente, o muchas veces, confunde que, ay, si yo perdono, eso es una debilidad, ¿sí? O sea, perdonar es como una debilidad. Y te pongo un ejemplo, tal vez pasado, pero yo con mi ex esposo, yo siempre dije, si esto pasó, es porque es lo mejor que tenía que pasar. Ujú. Y yo solté. Y tal vez cuando mis amigos estaban diciendo casi que les mando un sicario, yo no, no le mandes a nadie. Pero yo le mando amor, le mando amor. Y la gente me alrededor, ¿cómo le vas a mandar ese amor? O sea, que le pase lo terrible. Y yo, no, yo le mando amor. Porque a la final de cuentas la que me iba a consumir con la amargura era yo. Entonces yo hasta el sol de hoy, si tengo algún pensamiento con él, yo le mando amor y yo tengo cero resentimiento. Esa relación que yo tuve fue una relación que duró 7 años y o sea, fueron unos 7 años que me dio tanto en mi vida que yo nunca podría tener sentimientos negativos hacia esa persona que me dio un hogar, que me dio unos Ujú. hijastros, que me dio a unos perritos, que me dio Ujú. tanta gente alrededor, ¿no? Entonces, algunas veces lo que yo he visto y en las sesiones que he tenido con las clientas es que es como perdonar, es que dejar que gane la otra persona. Pero eso no es así, porque el ego quiere justicia, ¿sí? Y a la final escuchar siempre al ego que nos está diciendo esas cosas, te invito a que pienses si es lo que realmente te da paz, porque el alma lo que quiere es paz. Y a la final de cuentas, mira, yo he trabajado con tantas personas en coaching uno a uno y cada vez que trabajamos en los objetivos, mira, al final de cuentas la gente quiere paz, quiere tranquilidad. Así Entonces, es. perdonar no es ceder poder, es recuperarlo, porque si esa persona cada vez que yo pienso en esa persona, es como la odio, lo odio, no quiero que le ve bien. ¿Quién tiene el poder? Lo tiene la otra persona. Ahora, cuando tú le mandas amor, cuando tú perdonas, cuando tú sueltas, el poder lo tienes tú. Y hay un dato del Journal of Behavioral Medicine que dice que el 60% de las personas que cargan ese sentimiento durante más de 5 años muestran síntomas de depresión y de ansiedad persistente, que era lo que hablábamos anteriormente. Wow. Yo creo que aquí es importante, tal vez como parte de los ejercicios que tú puedes hacer en tu casa, identifica esa herida, ¿no? Que aún te pesa y te carga con esa persona, ¿verdad? Y pregúntate a ti mismo, o sea, ¿quién sigue teniendo ese poder emocional sobre mí y por qué? Y empieza mira, si tú eres devota, reza, si crees en el Mm. universo, pídele al universo. Suelto y dejo, y universo, gracias por dejarme soltar y dejar ir. Universo, gracias por tanto amor que viene a mi vida. Y todas esas cosas funcionan para tú soltar siempre. Nosotros, Vali y yo siempre decimos, la calidad de tu vida depende de la calidad de preguntas que tú te haces. Si tú vives en ese piloto automático, tú no vas a saber y no vas a Ah, poder o sea, controlar lo que tú sientes y saber de dónde vienen esas heridas. Porque esa herida tal vez de que el jefe te votó y por qué te duele tanto y por qué tienes toda esa rabia, tal vez no viene de que el jefe te votó. Tal vez viene del abandono de tu papá. claro, Sí se entiende, ¿no? Entonces, claro. no sé qué Hay opinas. una herida subyacente, ¿no? Que hace que algún episodio lo dispare y salga Ujú, por ahí, ¿no? Entonces, ese te puede cargar. Ahora, claro, obviamente, entender de dónde viene ese dolor, esa pena, no es justificar tampoco. Porque ujú, detrás de cada persona, lo que decías, detrás de cada persona que hiere, hay una historia de dolor, de carencia o desconexión. Cuando entiendes esto, no lo justificas, pero sí te liberas de la rabia que te ata. Cuando ves un poco más allá de las formas y del fondo y dices, "Ah, sí, actuó desde tal lugar, desde el lugar, un lugar que a mí me está afectando. Pero, por ejemplo, de aquí voy a dar unos, por ejemplo, la amiga que te traicionó quizás solo aprendió que así se vivía, traicionando a la gente y siendo mala amiga para poder sobrevivir. Tal vez alguna experiencia muy fuerte en su niñez hizo que esto la llevara a tener ese comportamiento o ese patrón, o el padre que no supo amar, tal vez tampoco fue amado.
Como Ah, te digo, no es justificarlo, pero es entender de dónde, cuál es la causa raíz. Y también comprender que estamos en un juego, no un juego, pero en situación, cuando hay un intercambio y una relación con otras personas, inevitablemente pueden surgir eh, temas, ¿no? En las relaciones no son perfectas. Entonces, entender de dónde viene y cómo yo permito que eso vaya contra mis límites, vaya contra mis valores, que habrá grados de temas, tal vez algo que no sea tan complejo se pueda perdonar más fácilmente, tal vez es algo muy complejo que me afecta directamente. Entender también no solo la herida del otro, sino también por qué a mí se me dispara, qué herida tengo yo. ujú. Yo creo que al final todos somos como espejos que nos acabamos reflejando y eso yo lo aprendí en un curso de bioneuroemoción hace muchos años con Eric Corbera, el español, que él te decía, todos estamos aquí amorosamente jugando un juego para que de evolución álmica o de almas. Ujú. Entonces, tal vez lo que te hizo tu papá o que hizo tu papá, tu mamá, inconscientemente nunca lo solucionaste o nunca lo trabajaste y de pronto tu esposo te acaba haciendo lo mismo. Y verlo como, wow, aquí hay un detonante que viene atado a una herida mía que ahora tengo que mirarla de frente y Claro. decidir si la sigo cargando o la suelto. O, no sé, había otros ejemplos en cuando hice el diplomado, pero generalmente nos espejeamos mucho. Entonces, entender desde esa óptica, no justificando, por supuesto, pero entendiendo. Entonces, por ejemplo, hay estudios sobre el trauma que muestran que más del 70% de los agresores, por ejemplo, fueron también víctimas Ujú. y que replican un patrón, ya sea por resentimiento, por, sí, por sacar ese dolor tan fuerte, haciéndole daño a otras personas, ¿no? No se trata de excusar, sino de mirarlo desde fuera y Ujú. muchas veces puede ser con ayuda terapéutica, por supuesto, o con lo que tú mencionabas, ¿no? De grupos de apoyo para poder romper el ciclo y dejar Claro. de repetirlo, ¿no? Y aquí te quiero invitar a ti que me ves y me escuchas a hacer un pequeño ejercicio también. Cierra tus ojos brevemente, piensa en alguien que te lastimó. Pregúntate, ¿qué herida no sanada puede haberlos llevado a actuar así? Comprendiendo que la gente actúa siempre, muchas veces, desde sus patrones de infancia o de adolescencia, ¿no? Que cuando somos adultos o grandes, pues los vamos como dejando de lado, pero si no son trabajados, inevitablemente en algún momento van a explotar y a detonar, ¿no? Qué interesante, mi Vale, porque cuando hablabas de todos esos traumas y todas esas heridas, me vino a la cabeza cuando entrevistamos a Marigela en el podcast, ¿no? Y Ujú. todos esos, ese inner child, ese niño interior, el niño interior o la niña interior de lo que hablábamos. Y todo eso se refleja en cómo nosotros somos. Por eso es tan importante, otra vez, y te invitamos a que lo hagas tú desde tu casa, en tu día a día. Pregúntate por qué estoy cargada con esto, por qué me afecta esto, porque viene de alguna parte. Y cuando tú logras definirlo, le estás quitando el poder. Le estás quitando el poder al sentimiento, le estás quitando el poder a la emoción. Hay, hay un ejercicio que yo hacía, que aprendí de Santiago, que también lo entrevistamos en el Ujú. podcast, em, y tiene que ver con las emociones, ¿no? Pero y era cerrar los ojos, y era pensar en un momento que tuvieras mucha rabia, en un momento de algo que te hubiese pasado que te dio mucha rabia. Entonces, cuando él te dice, cuando ya lo sientes, levanta la mano. Entonces, tú estás así con los ojos cerrados y estás en ese momento que te dio súper rabia, y él empieza a guiarte a una respiración. Empieza a respirar. Y uno se va calmando y te dice, cuando ya no sientas toda esa rabia, baja la mano. Y eso es un poquito lo que pasa cuando nosotros trabajamos nuestros traumas, que no es de un día para otro. ¿Por qué? Porque el perdón es un proceso. Ujú. Y ojo, los tiempos, yo soy muy objetiva y muy consciente de que los tiempos de de cada persona son diferentes. O sea, yo veo cómo hay gente a mi alrededor que sana muchísimo más rápido y otro que le pasan años, ¿no? Ahora,
yo como coach que soy, como una persona que ha trabajado en desarrollo personal por mucho tiempo, o sea, yo quiero cortar esos tiempos, porque yo no quiero estar con rabia, con envidia, con sentimientos dañinos por mucho tiempo. Claro. Que los tengo que vivir, los vivo, pero entonces no es que haya un momento mágico de, ay, ya, lo perdoné, la perdoné. A mi amiga, la que tú decías, el ejemplo que ponías a tu amiga que te traicionó, es pensar que es un camino, ¿cierto? Que algunas heridas se perdonan muchas veces. Y tal vez como nosotros hemos sanado, entonces ya lo hemos hecho, pero también hay muchas capas, porque tal vez encontramos, uy, ya sé por qué eso me prende y me da rabia, pero puede haber otra herida por acá, porque tenemos muchas heridas, porque mi papá una vez, o me perdí en el centro comercial. Ujú. Y eso me activó una pérdida de que me dejaron abandonar, lo cual no fue así, pero mi cerebro lo piensa de esa forma. Correcto. Habrá otros días que te puedes sentir en paz, ¿verdad? Y otros días que te va a doler de nuevo. Es un proceso. A mí, y yo hablo mucho de mi divorcio porque fue el último proceso que tuve, pero me tardó tiempo, me tardó tal vez sanar como 1 año y medio. O sea, como ya yo decir sanar totalmente. Pero me recuerdo que los primeros días eran la lloradera, estar con mis Sí, amigos, me acuerdo. claro. Y después, o sea, como poco a poco se va no es que se va olvidando, pero es parte del proceso. Todo en esta vida pasa, todo pasa. O Sí. sea, y mientras, como decimos siempre, pero mientras te enfoques en el dolor vas a seguir sufriendo, pero si te enfocas en la lección vas a seguir creciendo. Entonces siempre pregúntate, ¿para qué? No, ¿por qué me pasó a mí? No, ¿por qué me traicionó mi amiga? No, ¿para qué? Bueno, tal vez tenías que soltar esa amiga, tal vez esa amiga no te estaba dando nada positivo en tu vida y tal vez te estaba bloqueando de esta vida tan espectacular que tienes enfrente, ¿no? Y además lo que tú mencionas, perdón, Millán, Ajá. porque me quiero quedar con lo del proceso. En esa Ok. reunión que me encontraba justo el día anoche, hablaban del tema del perdón y una persona decía que comentó un tema muy, de mucho dolor, y ella decidió perdonar. Dijo, es un proceso porque yo todos los días la perdono, porque es algo con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. El hecho no lo puedo cambiar. Lo que pasó no lo puedo cambiar. La persona me lastimó, me hirió, pero yo decidí perdonarla no porque esté presente en ese momento. Creo que esa persona ya había fallecido, Ok. pero dijo, todos los días, cuando me acuerdo, pienso en esa persona y le mando Ujú, amor, o sea, en el sentido de te perdono, te perdono. Y dice que con el tiempo es como una piedra que va cayéndole la gota de agua y poco a poco va moldeándose de una manera diferente. Y eso ha llevado, esta persona decía, a que yo sienta paz. ujú, Es lo que tú mencionabas anteriormente, a sentir paz y entender que había un plan mayor y mejor para mí en ese momento. ujú. Eso me parece tan bonito, mi vale, o sea, lo que Claro. hablamos, definitivamente es un proceso, pero tú dijiste algo y es que la situación no la vas a poder cambiar. Como diría la canción, lo que pasó, pasó. Exacto. No la voy a cantar, pero tú que me estás viendo sabes de qué canción te estoy hablando. Bueno, es un poco vieja, ahí se me cayó la cédula. Anyway, la situación no la vas a poder cambiar, pero tú puedes cambiar la forma en que te sientes de la situación. Mira qué interesante es esto. Entonces tú tienes opciones. Tú te puedes sentir como la víctima de por qué a mí, o puedes decir, ok, esto me pasó, déjame que me duela porque es parte de todos estos procesos de perdonar, es que algo te pasó y tienes que sentir las emociones, que lo hemos hablado muchas veces, pero es como tú te sientes después. Es ese segundo pensamiento que tal vez el primero es automático, ¿no? Ujú, ujú, Lo que hablábamos los ANTs, los Automatic Negative Thoughts. Ese primero es automático, pero cuando te das cuenta, el segundo sí lo puedes cambiar. Esto me parece bellísimo y lo he escuchado muchas veces. Entonces, si al principio dice, uy, que se muera este tipo, después es pensar, wow, este personaje me dio una familia, me dio lo que sea. Y yo me recuerdo, hay un ejercicio que a mí me gustó mucho la primera vez que me divorcié, que bueno, los divorcios pueden ser un poco tortuosos en su momento, ¿no? Eh,
yo empecé a trabajar con Charlie, me recuerdo clarito, en Colombia, estaba en Bogotá, y él me hizo balance de chakras y me dijo, como yo estaba en pleno divorcio y no nos estábamos hablando, sino como por emails, déjame esto, vete de mi casa, qué sé yo, qué estábamos diciendo, pero él me hizo escribir una carta. Entonces, claro, cuando uno escribe, uno suelta todo eso. Ujú. Y luego la carta, quémala. Ahorita escríbele otra. Entonces, claro, mientras, no sé, escribí la carta 3 veces y ya la tercera vez ya era como casi que gracia. Ya no había como tanto remordimiento ni esto, porque también lo solté, que es parte de perdonarme, ¿vale? ¿Y qué decía en la carta? ¿Recuerdas qué decía? O ¿O qué sea, pusiste? no, o sea, seguro que decía, es que tú me hiciste esto, que tú me hiciste lo otro, y tú no me Lo que te trataste dolió. bien, Claro. que tú, no sé, yo me puse celosa porque él pasaba, o sea, estábamos viviendo, yo en Colombia y él estaba viviendo aquí en Atlanta, y él empezó a pasar mucho tiempo con alguien, y yo en una conversación que cuando él vino a visitarme en Colombia, yo le dije, mira, yo muy consciente, muy tranquila, no me parece que estés pasando tiempo con alguien porque seguro te gusta y yo tiendo a que en vez de dejar que las situaciones se engrandezcan, yo simplemente no las tengo porque lo evito, ¿sí? Claro. Entonces me fui a su cumpleaños, era su cumpleaños creo que número 40, no me acuerdo, pero era una gran fiesta y él se la llevó a ella para que probara la comida y yo había ido para su cumpleaños y por qué no yo, o sea, y de ahí empezaron los problemas. O sea, seguro los problemas empezaron desde antes. Pero en la carta decía todas las cosas que había sentido de que por qué me trataste así de X. Y ya después no. Y hoy en día hablo con él y, o sea, tiene 2 niños espectaculares. Vamos a almorzar. Cero sentimiento de culpa. Pero aquí vuelvo a que hay muchas cosas que uno puede hacer. Pero bueno, si todas estas palabras, si te vas a quedar con alguien, es la situación no la puedes cambiar. Lo que puedes cambiar es la forma que te sientas a ella. Wow, me gustó. Te cedo la palabra, me vale. Y me quedo con esto de que, de describirlo y decirlo, ¿no? Ujú, Esto fue lo que me dolió, o lo que yo necesitaba y no me diste. ujú, Hoy elijo dejar de cargar esto en mi alma. claro. Puede ser muy liberador y hacerlo repetidas veces, eso me ha gustado, ¿no? Como que Ujú, decías, y luego, bueno, leerlo nuevamente, quemarlo, romperlo, ujú. guardarlo, no sé. Tal vez guardarlo, no, creo No, que lo quemas, ¿no? lo quemas y ya Ujú, está. Y en este ámbito, porque hemos hablado mucho del perdón hacia otros, creo que hay un tipo de perdón que a veces es el más difícil de todos y es el perdonarse a una misma. ujú, Porque muchas sí, puedes decir, sí, sí, está bien, ya te perdono, listo, goodbye, gracias, next. Pero somos muy duras con nosotras mismas, ¿no? Y no es muy difícil decirnos, ok, me perdono a mí misma por esto, ¿no? Porque te juzgas, ujú, porque decidiste quedarte, por haberte callado, por no haberte ido antes, por repetir patrones que tú misma decías que nunca ibas a repetir o que nunca ibas a ver repetirse en tu vida. ujú, Pero así como decides ser un poco más compasiva o un poco más em, objetiva con otros, también te lo mereces tú. O sea, también te mereces tú tener esa parte de no soy perfecta y lo haces también desde el mejor lugar que conoces, porque también esto es otra realidad, no todo el mundo se ha trabajado, no todo el mundo ha logrado, ha superado sus traumas, obviamente no es algo fácil, se dice fácil, pero hacer los procesos de sanación requiere mucho tiempo. ujú, Nosotros sabemos porque hemos estado trabajando estos temas por algunos años, pero no es fácil. Entonces, hay que ser amable con uno mismo y saber que uno está haciendo la tarea, uno está haciendo lo mejor que puede, pero a veces no resulta, justamente porque somos seres humanos en constante evolución y cambio, ¿no? Entonces, pero Millanis, ibas a decir algo. ¿qué? Ah, no, ibas a decir algo, no, me pareció que ibas a decir algo. No. La autocompasión sí puede mejorar la resiliencia emocional en un 43%, según un estudio de Christine Neff de la Universidad de Austin en Texas, Ujú, y reducir los pensamientos obsesivos. Es decir, si uno se vuelve resiliente y acepta que, ok, hoy tal vez
fui muy dura conmigo misma, pero mañana puedo ser mejor, mañana puedo ser más amable, más compasiva, puedo estar presente para mí misma, puedo ponerme como prioridad a mí. Esto puede hacer que los pensamientos recurrentes que tienes sobre determinado tema, porque a la mente le encanta estar una y otra vez, como un disco rayado, ¿no? Total. Una y otra vez, dale machaque, 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 lo cual lleva a a un agotamiento emocional y mental. Entonces, poder vernos como seres en constante evolución y crecimiento y que sí, habrá días mejores y sí habrá días que nos equivoquemos y sigamos metiendo la pata, pero desde un lugar amable y compasivo puede hacer una diferencia, ¿no? Ujú. Y aquí me gustaría invitar a nuestros oyentes o a los que nos miran, videntes, a escribirte una carta a ti mismo, pero a tu yo del pasado, o sea, una carta para ti desde tu yo del pasado. Y diciéndole a tu yo del pasado, justamente esto, te perdono. No sabías lo que ahora sabes, lo hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Te agradezco y te abrazo con amor. Cuando uno cambia esa narrativa, ese lenguaje interno que puede ser súper duro, porque somos Ujú. nuestro mejor crítico, nuestra mejor, el que siempre habla mal de uno mismo, somos nosotros mismos. Ayer en Ujú. esta reunión que estaba con otras mujeres, una de ellas decía que ella fue a un retiro del perdón justamente Ujú. y que la facilitadora le decía, bueno, ahora volvemos a pedir que escriban dos cartas. Uno, la primera, escriban todo lo que no les gusta de ustedes. Y que ella y todas las demás, y todos los demás que estaban en este evento, pues lo escribieron en 30 segundos, todo lo mal. Ujú. Pero así, ta, 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 ta. Ok, y después de 15 minutos les dijo, bueno, ahora les voy a pedir que escriban todo lo bueno que ustedes tienen o que ustedes son. Y ella se quedó en blanco. Ella y los otros, o sea, porque no sabían qué de bueno decir de ellos mismos. Ujú. Un ejercicio muy interesante porque a veces nos cuesta reconocernos en lo que somos, con todo lo que traemos, vaya, con las cosas tales positivas y las negativas también, y todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Es a veces estamos tan concentrados en el hecho o en la persona que generó este hecho que nos olvidamos de nosotros mismos y de todas aquellas cosas que tenemos dentro de nosotros para poder salir adelante, para poder superar un evento, pero desde un lugar de paz. Ujú. Y justamente la autocompasión y el perdón a uno mismo impacta en la salud, en tu salud física, o sea, procesándolo emocionalmente, te sanas hasta físicamente. Ujú. Voy a rescatar, hay algo que me encantó que dijiste y lo voy a poner en una frase, porque para ti que nos ves o que nos escuchas, bueno, yo soy mucho paro el podcast, escribo la frase, sigo escuchando el podcast, al menos que esté manejando, que ahí no lo hago. Pero eh, tú hablabas de todo o sea, que hiciste lo que pudiste. Entonces, quiero resumirlo en una palabra. Y tal vez esto te puede servir como un mantra cuando estés pegándote latigazos a ti misma. Y es, hice lo que pude con las herramientas que tenía. O sea, hace 5 años, hace 10 años, no teníamos las herramientas que tal vez tenemos ahora. Porque si tú estás aquí, nos estás escuchando, nos estás viendo, estás trabajando en ti. Claro. Entonces, esa persona que pasó por la traición de la amiga, por lo que haya pasado, porque te votó tu jefe, porque te divorciaste, sea lo que sea, hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Ahorita tienes otras herramientas y estás aquí porque estás buscando más todo el tiempo. Y yo creo que como para empezar a hacer el resumen de todo esto, déjate de cargar para que comiences a vivir. Como lo dijimos antes, ya me recordé la frase, pero el rencor es como tomar veneno esperando que el otro lo sienta o el otro se muera. Es, es, es muy real, ¿no? Pero al final de cuentas, la única que te estás intoxicando eres tú. Entonces, Exacto. soltar no significa que lo que pasó estuvo bien, porque tú lo dijiste, mi vale, tú dijiste, no es justificarlo. No, o sea, si te votó el jefe porque, no sé, porque simplemente no te quería, pero tú eras buena,
o sea, ese soltar, ese perdonar, no significa que él haya hecho algo bien. Significa que tu bienestar vale mucho más que ese enojo, que ese rencor. Y hay un estudio que se hizo en el 2021, no me acuerdo ahorita de quién lo tiene, pero es que las personas que practican el perdón tienen 40% menos riesgo de enfermedades cardíacas. Mm. Y nosotras mujeres, a medida que vamos avanzando, nuestro riesgo de enfermedades cardíacas aumenta. Así que empiezas a perdonar a todo el mundo, como diría que en mi país, a Raimundo y a todo el mundo, a todo lo que tengas al lado. Y mira, hay como varios de esos ejercicios. Ahorita hice 21 días con Gabby Bernstein, que Ah, son buenísimos. ella es bellísima, ¿no? Y ella habla mucho del universo. Yo también, yo creo en Dios, yo le rezo a Dios, pero también al universo porque yo siento que estamos todos conectados, ¿no? Entonces, utiliza afirmaciones. Di, universo, gracias, porque estoy lista para dejar ir. Esa puede ser una bellísima. Gracias, universo, porque mi paz es sagrada, porque merezco empezar de nuevo. Anótalo, anótalo, toma el tiempo, hazte una pausa, pon pause y anota estas cosas que te aseguro que te van a hacer mucho bien. Y no sé, mi vale, yo creo que tal vez, ¿qué le podemos preguntar a esta gente? O sea, ¿tú te acuerdas de la película Mm. Up in the Air? Ujú. Sí, sí. Con George Clooney y Vera, no me acuerdo el apellido de ella, pero él viajaba por todo el mundo y él botaba gente, pero también hacía, a donde iba de viaje, de trabajo, hacía una charla. Y él siempre se ponía una mochila y en su charla pues la cargaba de cosas. Entonces piensa, ¿a quién estás llevando en esa mochila emocional? Que ya no forma parte de tu vida. ¿Para qué? ¿Para qué todo ese rencor? ¿Para qué todo ese sentimiento? Porque tú hoy puedes hacer el espacio para otra cosa. Y esa otra cosa eres tú, tu paz, tu alegría, tu libertad. Porque perdonar no va a cambiar el pasado, ¿verdad? Pero sí va a transformar tu presente. Y el futuro, ¿no? También. Vale, se me... O sea, dije, wow, qué lindo lo que dije. Sí, es hermoso y es necesario porque la verdad, todos nos merecemos vivir vidas en bienestar pleno. No solo, Mágicas. sí, y no solamente en el tema de salud física, sino desde la parte mental y la parte emocional. Obvio, todo, como decíamos, y creo que esto como que es el resumen, es un proceso que puede tardar poco, puede tardar mucho, dependiendo de la magnitud, pero en el medio de todo, y una vez que también la tormenta pasa, porque al inicio es hasta como ajustarte, hasta mirar qué pasó, como ubicarte nuevamente en el tiempo y en el espacio. Pero después de eso, ya con un poco más de cabeza fría, con un poco más de las emociones un poco más asentadas, preguntarte, ¿no? Y decirte, ¿para dónde quiero ir? Y a veces es más fácil seguir adelante, soltando las cargas, dejando ir, confiando en que todo tiene un plan mayor, lo que tú decías, o sea, ¿para qué sucedió esto? A veces la vida nos presenta situaciones duras y los vemos como regalos, pero están mal envueltos, como dice una amiga mía. La vida nos pone regalos mal envueltos. Cuando quitamos esa envoltura que está como defectuosa, vemos que dentro hay un regalo para nosotros, para crecer, que es la idea, ¿no? Ir creciendo, Ujú, evolucionando, ser mejores personas y dejar o no aquello que te causó este dolor. Eso es personal y cada persona lo puede mirar. Pero lo importante aquí es que des un pequeño paso. ujú, Cada día, cada día perdones a la persona, cada día en tu mente hagas el trabajo de perdonarte a ti mismo y de, como yo siempre digo, anotar, escribir lo que tú mencionabas me parece súper claro. válido, súper necesario para poder hacer una catarsis de aquello que nos ha dolido y seguir avanzando, Millani, porque Ujú, contando también nuestras bendiciones, en medio de ese dolor también podemos ver todo aquello que
la fortuna de estar vivos, viviendo esta experiencia terrena y saber que dentro de nosotros, perdón, tenemos la resiliencia esa capacidad de ajustarnos, de adaptarnos, sobre todo de llevar una vida en paz y en Qué libertad. belleza. Ujú. Ujú. Qué lindo, mi vale. Y mira que con lo que tú estabas diciendo, me vino esta frase en la cabeza que la escuché a Gaby también, cuando estabas hablando de las situaciones que te pasan. Ella siempre dice, rejection is redirection. O sea, el rechazo es la redirección que te hace el universo. Y es bellísimo, porque y volvemos a lo mismo, si tú lo ves desde la forma de para qué en vez del por qué, ahí es donde vas a encontrar la respuesta de todo, de saber que lo que te está pasando es por una razón, es por algo que va más allá, que tú tienes que aprender tal vez para llegar a eso, ¿no? Y bueno, para ti que nos estás escuchando y que nos viste, disfruté muchísimo de este episodio. Pero bueno, si a ti te gustó, compártelo con esa persona, con esa amiga que tal vez está, que no quiere perdonar al ex o que no quiere perdonar a su papá por lo que sea. Porque si lo escucha, tal vez le da como esa semillita para empezar este proceso que es tan importante para el bienestar mental y emocional y físico, inclusive, como lo vimos hoy, ¿no? Nos encantaría que lo compartieras porque cada vez que tú compartes este contenido, el algoritmo nos ayuda a que le lleguen más personas que necesitan escucharlo, ¿ok? Así que muchísimas gracias y bueno, vale, gracias a ti también. Gracias a ti, Millani, por este episodio. Como todos los episodios que compartimos aquí cada semana, nos ayudan a llevar una vida más sana, más plena y como siempre lo decimos, con mucho bienestar físico, mental y emocional. A todos quienes se han unido el día de hoy, gracias. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer.